Miguel Ángel Moset nació un 29 de junio de 1953. Acabados los estudios de bachillerato en Cuenca, comienza su aventura creativa guiado por los influjos culturales del Museo de Arte Abstracto Español. Desde que en 1977 expusiera de forma individual sus cuadros en la Casa de la Cultura de Cuenca, Moset ha realizado numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Individuales como la de la Sala de Jamete en 1978, 81 y 82. La de la Caja de Ahorros en 1980 o la de la Galería Granero en 1987 son algunas de las exposiciones que Moset ha presentado en Cuenca. Poco después expone en Valladolid y en 1988 se presenta en Madrid por medio de la Galería Grifé Escoda. A finales de los 80 comienzan los contactos de Moset en Cataluña por medio de la Galería Quinquecento de Barcelona. Las relaciones entre Moset y esta galería le dan la oportunidad de exponer en Italia en varias ocasiones, como en la Feria de Arte de Milán de 1991 o en la Catedral Ex Marcello de Padova. En 1991 y 1992, la Galería Sefira de Madrid acogió muestras interesantísimas de su obra. Paralelamente, Moset ha desarrollado una actividad didáctica interesante, siendo profesor de pintura mural en la Escuela Taller de Restauración de Cuenca durante los años 1987, 88 y 89, colaborando en las restauraciones de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Huete y San Felipe Neri de Cuenca. Moset, que además de pintor, es grabador y serígrafo, está representado en un extenso número de colecciones y museos como el Museo Abstracto Español, el Museo Florencio de la Fuente de Huete, el Museo de Cuenca, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha en Toledo, la colección del Círculo de la Constancia de Cuenca, la colección de la Caja de Murcia o la colección del Aeropuerto de Foronda en Vitoria. ¿Quién es Miguel Ángel Moset? Una persona que se dedica al mundo del arte, de la pintura en concreto. ¿Y como persona, cómo te definirías? Procuro ser lo más sincero que puedo. Me interesa muchísimo y valoro sobre todo la sinceridad y la honradez, la valoro sobre todo. Por lo cual algunas veces la vida te va tambaleando, son conceptos que no se llevan mucho hoy en día. Pero vamos, es lo que a mí más me interesa. Creo que además dentro del mundo del arte es muy importante. Te haces muchas preguntas cuando te replanteas tu trabajo y sobre todo te estás mirando mucho hacia adentro. Eso te lleva a ser lo más sincero posible. La introducción en el mundo del arte, ¿cuándo te llega? ¿Cuándo te conmueves con una obra hecha por ti? ¿Cuándo empieza esa vocación que todavía continúa? Bueno, prácticamente todo el mundo dice lo mismo. Llevo pintando desde siempre, pinto. Eso lo hace cualquier crío y mejor que nadie. El problema es cuando tomas conciencia real de qué es la pintura o qué es el arte. A mí me ocurrió eso, estaba estudiando bachillerato en Salesianos y nos hicieron una especie de pequeño concurso, a unos cuantos había que hacer un cuadro abstracto. Yo para entonces las únicas connotaciones que tenía de la abstracción es lo que se hizo en casa, lo que se decía por ahí, bueno, pues esto es una tontería, son 4 brochazos, y siempre en un plan muy negativo. Quieres hacer algo, ya estás dibujando, te gusta, de una forma bastante inconsciente,
Y entonces no te replanteas que eso sea algo tan sencillo, y te complicas la vida, haces algo. Entonces nos seleccionaron a tres compañeros, y les gustó al profesor que en aquel momento nos había hecho ese pequeño concurso, y nos llevó a ver el Museo de Arte Abstracto. A mí aquello fue un verdadero flash. ¿Tú tenías cuántos años? Y entonces podía tener sobre 15, 10, por ahí. ¿Y hablamos de qué año? ¿Hablamos de qué año? ¿Llevaba el Museo de Arte Abstracto pocos años en funcionamiento? Pocos años. Llevaba en funcionamiento, ahora mismo no lo recuerdo, pero pocos años. Entonces, ver ese gran montaje, esa puesta en escena, encontrarte con esa obra que no responde a nada al azar, era como muy concreto, pues te replantean demasiados interrogantes y demasiadas preguntas. Entonces es cuando empiezas a ver la importancia que tiene todo eso. Empiezas a estudiar más en profundidad, empiezas a trabajar, empiezas ya a dibujar y a pintar, poniéndote ya otros condicionantes, y entonces sí empiezas a tomarte aquello en serio. Aquello no puede obedecer a nada de azar. Ya te implicas demasiado tú en ello. Y entonces empiezas a meterte dentro del mundo del arte. ¿La primera exposición individual o colectiva, cuándo la llevas a cabo? Yo había venido de la mili. Acaba de llegar, empiezo de nuevo a coger mi ritmo de trabajo y empiezo a replantearme la primera exposición. Las primeras exposiciones siempre son de gran ilusión, pero con un montón de incógnitas, porque la verdad no te ves con base suficiente como para mostrar tu obra. Te dicen que sí, y me acuerdo que en esta sala, que para mí tiene la recuerdo con mucho cariño, que era la sala que existía en la Casa de Cultura, hago mi primera exposición. El año, ahora mismo, soy muy malo para las fechas, no lo recuerdo. Vendrá en algún Hay una colectiva en 1977. Pero por esas fechas vengo... Y una individual en la Casa de la Cultura también en el 77. En el 77. Por esas fechas empiezas a exponer. Son dibujos, una exposición de dibujos, obras de pequeño formato, pero la verdad es de que son obras de un primerizo, se puede decir. No faltaban mucho. Allí había muchas incógnitas que había que resolver. ¿Con qué empezaste? ¿Qué empezaste dibujando? ¿Qué es lo que te atraía en aquel primer momento? Era como, sobre todo en aquel momento era un pupurri. Estabas buscando y allá había de todo, desde una especie de dibujos como surrealistas hasta objetos, todo iba mucho a lo que era el realismo. Te interesaba mucho justificarte con el mundo que te rodeaba, un poco te querías justificar, como decir, sé pintar o sé hacer esto. Y entonces esas son las primeras exposiciones en las que sobre todo tienes tabúes en la cabeza, después te vas liberando de ellos, pero en los primeros momentos son un montón de tabúes y parece que te intentas siempre justificar con respecto a la gente que tienes a tu alrededor. Eso normalmente con el tiempo pasa porque no te interesa mostrar tu obra. Guste o no guste. ¿Influencias del Museo de Arte Abstracto o de la gente que estaba representada en ese museo, tenías en ese momento o eso viene posteriormente? No, yo no he tenido influencias, o por lo menos hasta muy posteriormente. En aquellos, yo además, gente que empieza conmigo a pintar, pues es como Adrián Moya, una persona que recuerdo mucho porque nos llevábamos bastante bien, que es Carlos Pérez. Pues estaban empezando, ellos se hacen abstractos, pero yo me seguí manteniendo en la figuración y entonces se mantuvo ahí una separación un poco. Yo seguía yendo por el museo, prácticamente todos los sábados iba por las tardes a la biblioteca, que estaba en la parte alta, donde ahora es la sala blanca. Entonces, casi todas las tardes nos veíamos, pero yo me movía casi en paralelo a ellos. Ellos eran abstractos, yo me mantenía en la figuración, entonces siempre me consideraba como un poquito desplazado. Había una diferencia. Eso no te impidió el tener buenas relaciones con esa gente que estaba de hecho me llevo influenciada. No, nada, me llevo además perfectamente y los considero, por ejemplo, Adrián lo considero un gran artista, para mí de lo mejor que hay. Después conocía a muchos más, José María Lillo, mucha gente que me imagino que pasarán por aquí, gente muy interesante. Además hay algo que yo creo que en Cuenca es muy importante. Estamos mucha gente trabajando dentro del mundo del arte, gente que nos formamos o que salimos a raíz del Museo de Arte Abstracto. Tal vez si no hubiese existido, a lo mejor también estaríamos pintando, nunca se puede saber,
pero nos influyó. Que estuviese ahí nos influyó, por lo menos. Pero hay algo muy curioso, somos todos completamente distintos. En Cuenca ocurre algo que no ocurre en otras ciudades. Tú vas a otras ciudades, conoces a otros pintores y te das cuenta que más o menos algunas veces hay unas tendencias parecidas. En Cuenca no. En Cuenca estamos bastante trabajando y hacemos cosas completamente distintas. Yo creo que en eso ha tenido mucha importancia el Museo de Arte Abstracto. Ha sido algo como muy cosmopolita, ha sido una puerta muy abierta. Te marcaba un montón de tendencias, llegaban aquí un montón de publicaciones. Conocimos allí a artistas muy importantes de hoy en día, gente bastante dentro de la abstracción, expresionistas abstractos, gente muy variada. Eso nos influyó bastante y nos marcó cada vez, nos centró más en nuestras diferentes personalidades. Creo que fue algo muy importante para nosotros. ¿Tú pintabas ya entonces en el estudio que tienes actualmente en la parte antigua o tenías algún estudio colectivo con otros pintores, te reunías a pintar con ellos al aire libre? Es un mundo todo eso de los primeros estudios. Yo estaba estudiando entonces delineación y un grupo de compañeros que también pintaba, entre ellos Eduardo López Arcas, que de Bellas Artes, ahora tiene una empresa de diseño en Madrid. Este chico, pues empezamos a replantearnos el tener un estudio. No teníamos medios, entonces empezamos a buscar en los sitios más baratos. El primero que tuvimos fue en el barrio de Los Tiradores, lo recuerdo, en un espacio muy lúgubre y pasando verdaderas calamidades. Estábamos allí, no teníamos el agua en el exterior, en los inviernos helaba, la verdad que pasamos calamidades. Después yo alquilé un estudio en la calle, me parece que se llamaba General Lasso, esa calle estrecha que va paralela a la subida de la Plaza Mayor y que daba a la hoz del Júcar. Aquel lo mantuve mucho tiempo y era un estudio muy agradable porque las vistas, que era toda la hoz del Júcar, el Recreo Peral, toda esa zona, pues eran muy motivadoras. Después ya me trasladé al número 20 de la calle San Pedro, donde fijé mi vivienda, y que en la actualidad es una galería de arte, es muy curioso. Parece que está predestinada a tener contactos esa edificación con el mundo del arte. Y allí lo tuve hasta hace 8 años que me trasladé a la actual residencia y donde también tengo mi nuevo taller. Muy bien. Que me gustaría saber en estos momentos qué es lo que estás haciendo, qué es lo que más te interesa reflejar en tus lienzos, y no solo en tus lienzos, porque como mucha gente sabrá, y el que no lo sepa pues se enterará ahora, tú no solo utilizas la pintura como medio de expresión, también has utilizado el grabado, la serigrafía es un mundo apasionante que a ti particularmente te llena muchísimo. El mundo de las artes gráficas es muy interesante. Y me gustaría que comentaras un poco al gran público, a la gente que no tiene conocimiento de lo que es la serigrafía, que comentaras, como digo, pues en qué consiste básicamente esa actividad artística. El mundo de las artes gráficas es un mundo muy interesante, además creo que dentro de la actividad artística lo considero fundamental, porque te ayuda. Por ejemplo, el mundo de la serigrafía tiene una filosofía de trabajo muy determinada. El grabado tiene su filosofía de trabajo, la litografía tendría su filosofía de trabajo, la serigrafía tiene la suya, cada una tiene una filosofía y te aporta unos medios distintos que indiscutiblemente van poco a poco haciendo mella en tu forma de trabajo. Por ejemplo, la serigrafía te lleva a simplificar lo que estás haciendo. Entonces vas sintetizando y te vas cada vez concretando muchísimo más, te vas haciendo cada vez más limpio, por lo menos en concepto. Eso al final siempre te influye en tu trabajo. Entonces, en el caso del grabado hago bastante, pero odio, por ejemplo, la estampación. Es algo que me resulta por lo imposible. Monótono que es. Lo monótono está viendo siempre la misma plancha, todo el proceso, y que es lento, es un proceso bastante lento. La serigrafía, que tengo mi propio taller, porque a mí me gusta manipular mucho. Yo reivindico algo que hoy en día parece que no se lleva, que es la obra gráfica original, no la copia de otra obra, no una copia serigráfica de una obra ya. Que el propio artista sea el que haga sus tiradas. Yo reivindico el trabajo porque creo que da medios, el medio tiene suficiente campo como para trabajarse así, y una filosofía muy determinada. Entonces, viendo todo esto, yo aprendí con Javier Cebrián, un serígrafo que entonces ahora vive en Altea, vivía aquí en Cuenca,
Yo aprendí con él y vi que necesitaba tener mi propio taller. Total, que me monté mi propio taller de trabajo. En la actualidad tengo mi propio taller, hago mis propias serigrafías y como mucho tiro a lo mejor para algún amigo, un compromiso, pero cosas muy concretas. No me dedico a la serigrafía porque me quitaría demasiado tiempo, no podría. Bueno, el otro día, como ya sabes, estuvimos en tu estudio, antes estuvimos dando una vuelta por aquellos rincones que te sugieren determinadas cosas, como son esas magníficas vistas y ese magnífico paisaje de los alrededores de Palomera, las famosas charcas, bueno, los famosos remansos del Huécar, y ahí estuvimos contigo conversando. Luego posteriormente estuvimos en tu estudio y esto es lo que van a ver en estos momentos nuestros espectadores. Me gustaría que me comentaras qué significa para ti la naturaleza, en qué medida te apoyas para conseguir o para lograr lo que pretendes. Para mí la naturaleza lo es todo. Me quitan la naturaleza y me quitan la vida. De hecho, todos los vehículos que tengo son de campo, siempre para moverme en el campo. Entonces, creo que es el punto de contacto que el hombre tiene para encontrarse consigo mismo. La reflexión, son las incógnitas que te replanteas dentro de tu vida. Todo eso lo tienes en la naturaleza. En los pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero que son todo un mundo. En todas esas pequeñas cositas que son interdependientes unas de otras. Eso es la vida misma y para mí es algo fundamental. Yo desde luego hace tiempo que incluso decidí desechar la figura humana de mi pintura, hace como unos 3 años. Me encontraba muy molesto por todos esos avatares que hay políticos, guerras, y estaba muy dolido con el ser humano y decidí eliminarlo. Entonces me concreté muchísimo más en lo que era todo el mundo, toda la naturaleza, todas esas pequeñas cosas que van configurando toda una vida. Para mí ahora mismo la naturaleza lo es todo. Solamente creí que era necesario siempre mantener una presencia. El hombre hoy en día lo manipula todo. Entonces decidí mantenerlo en mis cuadros. Quien conozca mi obra lo podrá ver. Siempre existe, o suele con mucha frecuencia, sobre todo la línea vertical, una ruptura. Para mí es lo más rígido que puede existir, la verticalidad. En la naturaleza te puedes encontrar el horizonte, te puedes encontrar un montón de líneas que están ahí integradas, pero cuando te encuentras la vertical dura, pura y dura, eso es la presencia del hombre. Entonces decidí que cuando necesito que se mantenga esa presencia, esté así. Yo eso lo descubrí paseando por el Recreo Peral. Un invierno estaba paseando, empezó a llover, empezaron una serie de reflejos en todo lo que es todo el merendero, y aquella estructura metálica que existe estaba completamente integrada y al mismo tiempo te daba una presencia, una compañía. Allí había pasado el hombre, existía algo, ¿no? Cuando mirabas la naturaleza, toda la chopera, todo, se mantenía en aquellas líneas verticales, rompiendo, componiendo, estructurándote todo lo que era en ese momento el paisaje. Y de aquello hice una exposición que fue hace unos años, se titulaba además Recreo Peral, que fue todo un estudio de aquel momento y de aquellas sensaciones. Yo me considero sobre todo un pintor de sensaciones. Estamos viendo en estos momentos unas panorámicas de lo que es tu casa y de esas escaleras que dan acceso a tu estudio, que lo tienes encuadrado dentro de lo que es la vivienda. Sí. La casa a mí particularmente me pareció una maravilla. Tú mismo has elegido los tonos de las paredes, has elegido la decoración. ¿Cómo te encuentras en esa casa que es tuya y nunca mejor dicho? Hombre, creo que el hábitat de cada uno debe ser lo más íntimo posible. Te debes encontrar a gusto en una casa. Si lo mantienes por bonito, porque hayas visto, por seguir una moda, llega un momento que aquello te está echando. Es imposible estar allí. En mi casa es una prolongación de mí mismo. Entonces necesito tener esos objetos, esos cuadros de amigos, esos colores con los que en un momento me siento identificado. Necesito que me rodeen, necesito crear que ese hábitat sea esa prolongación de mí mismo. Creo que eso lo debería intentar todo el mundo. Entonces nos haríamos más hogareños. Pero desgraciadamente la dinámica de las cosas te hace perderte un poco. En la parte superior de la casa, como hemos dicho, están las estancias donde tú almacenas los cuadros y donde pintas, donde te recreas y donde te olvidas del mundo exterior. Vamos a ver seguidamente una serie de cuadros
este en concreto, que es el que estabas pintando cuando te molestamos, si se puede decir así, trabajando. Actualmente estás haciendo una serie sobre la laguna de la Toba. Sí, estoy pintando, bueno, yo cojo un tema y trabajo durante un tiempo sobre él. Lo utilizo, a mí no me interesa retratar exactamente la naturaleza, ya he dicho que soy un pintor de sensaciones. Me gusta reflexionar sobre mí mismo, sobre la naturaleza y sacar una serie de consecuencias de sensaciones. Esos son mis cuadros, no es un reflejo. Entonces utilizo, en este momento estoy utilizando la Laguna de Uña. Yo me he movido mucho por esos parajes, los quiero muchísimo, me crié prácticamente por allí porque en mi infancia estuve mucho por aquello, conocí al anterior guarda que existía allí, conozco a algunos guardas que aún existen como Mariano, que sigue aún en la Unión Eléctrica, entonces era la Unión Eléctrica, me parece que es Fenosa, siguen trabajando allí y subo con mucha frecuencia. Entonces yo quería hacer una especie, que una época de mi vida, un trabajo, estuviese dedicado a ese lugar, en concreto a la Laguna de Uña. Llevaba muchísimo tiempo queriendo utilizarla, pero no sabía cómo, porque tenía unas connotaciones tan queridas para mí que siempre acababa pintando demasiado paisajísticamente a la laguna, hasta que hace como un año y pico encontré ese momento, esa vena que siempre surge, un poco desligarme de la anécdota y empezar a utilizarla, esa laguna para mí. Y entonces empecé esa serie. El soporte, como vemos, es bastante curioso. No solo utilizas el caballete, no solo utilizas la pared, sino que también te apoyas en el suelo para pintar y para conseguir lo que quieres. ¿Eso lo has hecho desde siempre o...? Siempre. ¿Siempre has pintado de esa manera? Me ha gustado cambiar el cuadro de lugar, que no sea una imagen completamente estática. Yo necesito verlo desde otros... yo le he estado dando en algunas ocasiones clases de pintura y con gente, comentando, siempre les digo lo mismo. Tú empiezas un cuadro con una idea, pero llega un momento que ese cuadro adquiere unas dimensiones y adquiere ya una personalidad. Entonces, todo el siguiente proceso es un diálogo. Conforme lo vas cambiando, conforme lo vas cambiando de lugar, de espacio, de perspectiva, es un diálogo distinto con todo ese cuadro. Y entonces te vas marcando una serie de sugerencias. Esa serie de sugerencias tú te vas ya ligando hacia él y llega un momento en el que ves que ya no puedes más. Es el momento de la terminación. Nunca sabes cuándo, pero surge, te lo dicen, te lo piden. La obra, ya que mantiene ese diálogo contigo, llega un momento que te dice que ya no puede más. Entonces ahí es donde acaba. ¿Tú consideras que las obras entonces se acaban? Se acaban. Ya sabes que hay pintores Yo mantengo entonces que dicen que nunca se da por acabada una obra, que se puede retomar en cualquier momento. Entonces digo, siempre sería algo un poco inacabado, pero siempre sería otro cuadro distinto, porque va evolucionando contigo. Yo creo que la obra de arte es algo vivo. Esto, por ejemplo, que estamos viendo en la actualidad, pues fue una serie que yo hice sobre lo que yo decía paisajes del paisaje. Fue una serie de bodegones que estaban integrados en la naturaleza. Entonces quise evocar esos pequeños detalles que hay en la naturaleza. Por ejemplo, esto otro es el primer cuadro que hice de la serie Recreo Peral, de aquella evocación que hice cuando lo vi con aquellos reflejos que había llovido y que estaban reflejándose. Había en aquellos momentos un intimismo muy grande en esas líneas verticales. Esto es otra faceta. Me ha interesado mucho manejar la materia. Es una serie de collages o de utilización de otros medios, de otra materia, en este caso el papel, y lo utilizo como medio, tiñéndolos, haciendo todo. Otra idea, otra obsesión mía es la presencia de las cosas. Yo las considero siempre mucho más presentes en su ausencia que cuando se ven. Entonces me gusta mucho mantener esa especie de insinuaciones cuando estás viendo un paisaje, ves una serie de troncos, te impiden ver todo, entonces los eliminas, no están, persiste su espacio, se hacen presentes con muchísima más fuerza que si estuviesen. Intento desligar la anécdota y que sea el objeto presente. Esto es una filosofía de trabajo. Mis paisajes no son tales paisajes. Ahí es tal vez donde esté la influencia del Museo de Arte Abstracto.
cuando se ven algunas de mis obras, la composición es el cuadro por el cuadro, como decía Juan Gris. Interesa sobre todo su conjunto. No hay nada que interese más. Cualquier detalle no es mejor que el de cualquier otro rincón de ese espacio. Todo tiene su importancia. Es una sociedad en sí misma. Un cuadro es toda una lectura muy compleja de pequeñas equivalencias y pequeñas interdependencias. Eso es algo muy importante. Eso es algo que debe estar muy constante. Eso te lo da, sobre todo cuando te replanteas un cuadro abstracto, que importa sobre todo el espacio. Eso está en mis cuadros. Me interesa el espacio y la atmósfera. Eso es... También vimos una serie que estás preparando sobre un pueblo del sur de la provincia de Cuenca, sobre Iniesta. Cuadros espectaculares, no solo por la calidad que reflejan y que se adivinan, sino por la dimensión, ¿no? Son cuadros enormes. Tú generalmente has utilizado ese tipo de... A mí me gusta la pintura de medidas de gran formato. A mí me gusta mucho la pintura de gran formato. Creo que es donde puedes fluir. La pincelada en una cosita de pequeño formato tiene que ser muy medida. No puedes. De otra forma gesticulas y trabajas con el espacio. La mano empieza a trazar en un punto y se va perdiendo en toda su intensidad y su fuerza. Entonces escoge. Me gusta mucho el gran formato. Pero sobre todo en esos cuadros en concreto, lo que me interesó cuando yo empecé a pintar la Mancha hace mucho tiempo, en una sala que existe en Cuenca, era la sala Jamete, lo recuerdo con mucho cariño. Aquí en Cuenca, desgraciadamente, afortunadamente por una parte ha habido muchas galerías, desgraciadamente porque se han cerrado. Me gustaría que hubiese seguido. ¿La sala Jamete dónde estaba? La sala Jamete estaba en la calle Alfonso VIII, ahora al lado de la tienda que hay de las Ollas, que es otra tienda de comestibles y cosas de este tipo. Eso fue una sala, una pequeña sala de arte. Pues hice ya una que fueron todo paisaje sobre la Mancha, un trabajo durante un año sobre la Mancha. Y ahora en concreto me interesaba mucho esa sensación de horizonte que te marca la línea y esos grandes espacios que te marca esos cielos de la Mancha. Entonces necesitaba ese gran formato. Para mí me interesaba esas sensaciones. Yo quería trabajar sobre esas sensaciones de grandes espacios y de líneas de horizonte. Entonces eso no se podía hacer como una anécdota en un pequeño cuadrito. No me interesaba la anécdota, sino la dimensión. Y entonces no me quedaba otro remedio que utilizar grandes formatos. ¿El tema es un pretexto a la hora de reflejar tus sentimientos, de expresarte por medio de la pintura? Eso ya lo decía Fernando Zobel. Y para mí era un gran maestro. El tema debe ser siempre un pretexto para empezar a pintar. Si te estás siempre pensando en el tema, el tema lleva a uno mismo y su propia vida. Ese es el verdadero tema en literatura, el que escribe. Para la música va el músico. Tú coges un tema y es un pretexto. Al final siempre te vuelcas tú. Siempre tienes que estar tú ahí. Siempre tienen que estar tus obsesiones, tus pequeñas rabias, tus pequeñas frustraciones. Todo eso está en tu obra. Debe ser así de sincera. Si no, es muy difícil que acabes aportando algo a alguien y que acabe diciendo eso algo a alguien, porque no le estarías contando nada. Cuando manifiestas todas estas pequeñas cosas que son parte de ti, estás contando tu vida y estás diciendo lo que piensas del mundo que te rodea. Entonces, siempre hay alguien que entiende ese mensaje y entabla contacto contigo. Entonces, cuando eso sirve para algo. Yo tengo una frase muy fuerte algunas veces para definir el arte. Si el arte no es capaz de comunicar, yo siempre digo que es una especie de material residual excedentario. Una cosa muy fea, suena muy fea, muy horrorosa. Es verdad, es una tela manchada, son un montón de cuartillas con un montón de letras o de párrafos. Es decir, no sirve para nada. El arte para mí debe comunicar. Debe ser el punto de partida de una conversación, de un diálogo, de una discusión, de una reflexión sobre algo. Es algo formativo, el arte debe ser eso. Si no, no me vale para nada. Y claro, dentro del mundo del arte hay diferentes formas de expresión. En tu caso, tú utilizas la pintura. Claro. Y... La pintura es un medio. A mí en una ocasión me decía una persona muy joven, decía, la pintura es que es algo que está ya superado, ahora hay que hacer otras cosas. Digo, para mí la pintura es simplemente un medio. Si otro encuentra, por ejemplo, en fotocopiadora, pues completamente válido, será ese medio. Si otro encuentra,
con luces o con un vídeo, pues será un medio y será completamente igual de viable que puede ser la pintura, pero para mí es la pintura. ¿Te encuentras en ese sentido solo, antiguo, anticuado, si se puede decir así, por utilizar esos medios clásicos de siempre? Quiero, me gusta el mundo de la pintura, es más, en los cuadros que se pueden ver, pues hay un gran cariño por lo que es la pintura y el manipular ese medio. Yo creo que hay algo muy importante y que se ha perdido, que es el cariño por tratar las cosas. Tú cuando coges... y a mí me gusta utilizar ese medio. A mí me es muy difícil utilizar la informática, por ejemplo. Me es como muy ajeno, no me encajo en ello. Yo creo que ahí no podría, creo que yo que no podría hacer nada, a lo mejor sí, pero me es muy difícil, no me identifico. Ahora, manipulando, cogiendo el medio, buscando, rebuscando, son además... Todo ese proceso, la mente sigue trabajando y entonces vas poco a poco dialogando con los materiales y te vas encariñando con ellos. Yo creo que es sobre todo una relación de cariño, más que otra cosa. ¿Identificas tu pintura de alguna manera con esa música que hemos estado escuchando de fondo o bueno, es algo totalmente diferente? Para mí yo creo que en la vida debes tener un montón de estímulos. Contra más, mejor. Y pueden ser muchos, puede ser la música. Yo escucho música muy variada. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música clásica. Hay momentos que me gusta la música más hortera, que te puedas encontrar y la escucho, porque me evade en ese momento. Es decir, yo creo que todo lo tienes que utilizar y te debe servir para algo. Es lo que yo decía del arte, o de cualquier manera. Te debe servir siempre, te debes utilizar, está para eso. Entonces, según el estado de ánimo, yo la utilizo, escucho una u otra cosa. Me gusta el jazz por la cuestión ritmo, porque me estimula. Son cuestiones personales, sobre todo. Me gusta la música clásica y hay veces que trabajo sin nada de música y sin nada de nada. Normalmente suelo trabajar en silencio. Para mí esa es una reflexión de lo que estoy trabajando y de mis recuerdos. Entonces, con mucha normalidad suelo trabajar sin nada. La obra y yo. Actualmente, bueno, llevas ya algunos años trabajando más fuera de aquí de Cuenca que dentro. Hay mucha gente que prácticamente no te conoce y fuera de nuestras fronteras provinciales sí que te conoce y sí que tiene constancia de quién es Miguel Ángel Moset. Tú en Cataluña has expuesto varias veces, estás trabajando actualmente con una galería que creo que se llama Cinquecento. Sí, trabajo con dos, Cinquecento y una galería que se ha abierto ahora nueva, se llama, catalanes tienen nombres muy raros, como Galería Punset, me parece que se pronuncia, no lo sé. Es que las llevan dos buenas amigas, son ellas italianas, siempre relacionadas con el mundo del arte, mantienen siempre muy buenas relaciones con ellas. Una sigue con la Galería Cinquecento y la otra pasó a la Galería Punset y sigo manteniendo muy buenas relaciones con ellos. Ahora he estado hace un par de semanas, hace poco tiempo he estado con ellos. En Italia también tienes exposiciones habitualmente, sí, habitualmente te vas... Me he movido y mantengo buenas relaciones y contactos sobre todo con artistas latinoamericanos que residen en el norte de Italia, en la zona de Milán, Padua, toda esa zona. Hay muchos artistas latinoamericanos. Yo en alguna ocasión dije que era como un nuevo descubrimiento, una nueva colonización del arte latinoamericano en Europa. Hay muy buenos artistas latinoamericanos ahora en la actualidad en Europa. Estás a gusto, me imagino, ahora contigo mismo y con lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, creo que es para mí hasta ahora el mejor momento que he pasado dentro del mundo del arte. Cuando empiezas tienes un montón de tabúes y, como digo, un montón de grillos en la cabeza. Entonces tienes muchos prejuicios, tienes muchas cosas, parece que quieres descubrir el mundo y todo eso te hace perder muchísimo tiempo. Parece que quieres hacer la pintura o quieres hacer el trabajo que no ha hecho nadie. Demasiados tabúes y eso te hace perder de verdad mucho. Los años, la verdad, que te clarifican mucho van cayendo esos tabúes. Todo ese panorama. ¿Y las ilusiones van cayendo también? ¿Esas ilusiones de principiante o de adolescente, de joven? No pueden caer nunca. Yo creo que hay algo muy bonito que es la utopía. La utopía yo creo que nunca puede. Siempre estás buscando ese mejor momento, siempre está en tu idea ese cuadro que se te quedó ahí en el tintero y que no, o esa visión o esa expresión que tú quisiste dar y en aquel momento no salió. Eso siempre está ahí.
Y entonces, pero está de una forma completamente distinta a aquellos otros momentos. En aquellos otros momentos era con el intento de hacer eso que no hacía nadie. Eso es algo absurdo. Lo que no hace nadie eres tú mismo. Y es lo que en aquellos momentos te pasa desapercibido. Estarás haciendo algo que no ha hecho nadie si tu obra es todo sincera que tú quieres que sea. Si consigues hacer eso, eso no lo habrá hecho nunca nadie. Eso serás tú. Es como una huella dactilar. Aunque aparentemente sea lo mismo, siempre tendrá tu impronta, tu huella, y eso no lo ha hecho otra persona. Entonces, cuando ya te quitas todos esos tabúes, empiezas a hacer lo que a ti te gusta, lo que te divierte. Y entonces empiezas, y ahora sí, no me replanteo nada, sino el tema que he cogido en ese momento y lo que yo estoy pensando en ese. Y todo eso se va poco a poco entrelazando, y se va haciendo y surge la obra. Para finalizar, Miguel Ángel, me gustaría que me dieras tu opinión lo más objetiva posible. Ya sabemos que la objetividad en realidad no existe y todo el mundo parcializa en un sentido o en otro. ¿Cómo ves a Cuenca en estos momentos? ¿Cómo ves el ambiente cultural de la ciudad? Bueno, Cuenca está viviendo un poco ahora de la inercia que marcó el Museo de Arte Abstracto, algo muy importante en la pintura, pero puede ser algo muchísimo más importante, porque mantienen relaciones con Cuenca gente de muchos lugares, ya no solo de España, sino de fuera de España. Mantienen, desde luego, existen aquí muy buenos profesionales dentro de las artes gráficas, dentro del mundo de la pintura. Lo tenemos prácticamente casi todo. Tenemos el auditorio, tenemos un conservatorio, tenemos en la actualidad una facultad de Bellas Artes. Yo creo que si todos esos medios se coordinasen bien y existiesen algo que para mí es muy importante, que son unos buenos presupuestos, ya que la viabilidad que se le quiere dar a esta ciudad, llegaría un momento que Cuenca empezaría de nuevo a resurgir dentro del mundo de la cultura, con bastante fuerza, como lo que fue en su momento, que por aquí pasó todo. Dentro de lo que era el mundo del arte, aquí estuvieron prácticamente todos los que hoy en día han dicho algo dentro del mundo del arte. Y sobre todo hay para mí algo muy importante, y es, en la actualidad, aparte de todo lo que he estado comentando, me da un poco lo mismo si lo que yo hago es arte o no es arte, no lo sé. Ya no me preocupa como me preocupaba en un principio. Lo que sí me importa sobre todo es pintar, el mundo de la pintura. Eso es lo que en la actualidad más me interesa.